Y Nicolás Maduro continúa él bailando y ahora incluso hasta bromeando en los últimos días respecto a que espera una llamada refiriéndose a Donald Trump y a la segunda comunicación que él está solicitando, pero que evidentemente Estados Unidos, lo que ha dicho incluso en los últimos días, es que no se iría a realizar esta segunda comunicación, pero él continúa así, bailando, bromeando, diciendo que espera una segunda llamada en medio del avance que se ejecuta por parte del Comando Sur desplegado en el Caribe y de la lucha contra el narcotráfico. Como ya lo ha informado Radar 24, lo que se ha indicado también es que hay agentes especiales de la CIA que vienen trabajando, vienen realizando operaciones especiales en Venezuela porque la orden es efectivamente la captura de Nicolás Maduro, a quien se considera el líder del cártel de los soles. Vamos a analizar, como siempre, aquí en Radar 24 todo este panorama. Les damos la bienvenida, los saluda Cintia Garreta y vamos con la información, pero también el análisis, porque ya estamos con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, abogado además e integrante importante que nos va a hablar de lo que se viene para Venezuela, porque lo que vemos, señor Ledesma, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y la información que se venía transmitiendo también es acerca de los pedidos que hace Nicolás Maduro y de estos $200 millones que habría solicitado para salir de Venezuela. Un placer saludarte, Cintia, a ti y a todo el equipo, producción, a toda la audiencia. Mira, yo no voy a caer en especulaciones, no puedo ni ratificar ni negar esta versión. Yo más bien me apego para iniciar esta conversación contigo y con la audiencia a la certeza. Una vez la certeza, este pueblo de Venezuela ya decidió un cambio de régimen, lo hizo participando en medio de grandes adversidades en las elecciones del 28 de julio del año pasado. La otra certeza que no se puede cuestionar es que hay un liderazgo firme, un liderazgo auténtico, un liderazgo legítimo, no solo en la persona del presidente constitucional, que es Edmundo González, sino también en el liderazgo reconocido no solo por la inmensa mayoría de los venezolanos, sino por la comunidad internacional. Y para ubicar esto que estoy compartiendo con ustedes, esta opinión, el próximo 10 de diciembre, María Corina Machado estará recibiendo el Premio Nobel de la Paz. La otra certeza es que Maduro ha sido clasificado como cabeza del Cartel de los Soles, un cartel dedicado al narcotráfico. La situación se complica y se agrava porque se trata de quien usurpa la presidencia de la República y ha doblegado las instituciones del Estado para facilitar las andanzas de los carteles de droga de Colombia, de Perú, o los que operan también en México, tráfico de droga que hacen hacia Estados Unidos y hacia Europa. Claro, certezas además que también lo que se ha reafirmado es por parte de lo que reveló el Pollo Carvajal en la última carta que le envió a Donald Trump, ¿no? Donde habla del funcionamiento del cártel de los soles y donde habla también, él menciona el tema de Cuba como la dictadura en la cual se habría originado o se habría planeado el envío de drogas hacia Estados Unidos. ¿Cómo cree usted o cómo considera que se está actuando por parte de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico o el narcoestado en Venezuela? Bueno, a la vista están las operaciones asumidas por el gobierno de los Estados Unidos, que no es una guerra como ha querido hacer ver Maduro, quien da un pasito para adelante y un pasito para atrás, ahora que lo vemos allí como un orangután escenificando estos bailes. No es una guerra contra los venezolanos, la guerra en todo caso contra los venezolanos la tiene Maduro, que ha hundido en la pobreza a nuestro pueblo, un pueblo con trabajadores, pensionados, jubilados que reciben miseria mensualmente. El país atenazado no solamente por la devaluación de la moneda, sino por la inflación más alta del mundo. Decir que la decisión del gobierno de Estados Unidos es una guerra contra el narcotráfico. Ayer fue atacada otra narcolancha de esas que utilizan para meter 800, 1.200, 1.500 kilos de cocaína, no solo hacia Estados Unidos, sino que también toman lo que se conoce como el paralelo 10, la ruta hacia Europa, hacia África, para meter la droga hacia España, por ejemplo, y a toda Europa. Allí que creo que lo que ha contado el general Carvajal es parte de esa historia conocida. Este es un capítulo más a una historia que se conoce
Recuerden que desde el año 63 se viene hablando de cómo operaba Fidel Castro con el tema de las drogas, justificando ese tipo de operaciones con el pretexto de que había que combatir al imperio norteamericano, cómo después fusilaron al general Ochoa para echarle todas las culpas por el tema del narcotráfico, cómo Hugo Chávez, siendo presidente de Venezuela, pidió que le dieran el carácter beligerante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cómo después se hicieron denuncias desde el año 2004-2005 de implicaciones de las élites militares de Venezuela con el narcotráfico colombiano, con las mafias que pululan no solamente en Venezuela, sino también ahora en Perú, en Bolivia, el Tren de Aragua, las bandas que manejan las cárceles de Brasil. En definitiva, son realmente redes mafiosas y por eso hay que confirmar que se trata de una guerra contra la mafia, contra el narcotráfico, y creo que esa posición es muy clara por parte del presidente Donald Trump. Y en esta guerra contra el narcotráfico, el narcoestado, como lo ha llamado además Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, nos gustaría también que usted nos explique qué papel juega Delcy Rodríguez en estos momentos en Venezuela. Bueno, Delcy Rodríguez forma parte de esa camarilla. Ella, su hermano, Diosdado Cabello, son el clan. Son los protagonistas de toda esta corporación criminal que ha llevado, por ejemplo, a la conclusión, según el informe presentado el 22 de septiembre de este año en Ginebra por parte del Grupo de Determinación de los Hechos designado por la ONU, que Maduro sigue ejecutando un terrorismo de Estado. Ya lo había determinado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solo esta mención global, general, Maduro desarrolla un terrorismo de Estado, sino que van ya a informes específicos, como por ejemplo las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, cómo usan a grupos parapoliciales o policiales, militares o policías propiamente dicho para ejecutar torturas crueles, cómo Maduro se ufana de tener miles de presos políticos, como ocurrió, por ejemplo, con las detenciones postelectorales. De allí que estamos en presencia de un Estado que se dedica no solo al narcotráfico, sino también a perpetrar los más horrorosos crímenes de lesa humanidad. Y le consultaba sobre el papel de Delcy Rodríguez porque usted habrá leído también que en los últimos días se le menciona mucho como aquel personaje que estaría dispuesto a entregarlo todo para quedar en el gobierno, para quedar al mando de Venezuela en el escenario de la captura de Nicolás Maduro. ¿La ve usted con este perfil de traicionar a Maduro? Bueno, de las mafias siempre se espera cualquier cosa. Recuerden la historia del Capone, recuerden la historia de los carteles de droga, cómo se ejecutan o se ejecutaban unos con otros. Pero este rumor que han puesto a correr de que la solución sería salir de Maduro para dejar a Delcy Rodríguez o a alguien de su camarilla, sería peor el remedio que la enfermedad. Porque esto no es que es más de lo mismo, es peor que lo mismo. De allí que no pueden presentarse con su cara muy lavada diciendo que no tienen nada que ver con este terrorismo de Estado, que no tienen nada que ver con el saqueo que le han hecho a las finanzas de Venezuela. Ellos han estado metidos en todas estas negociaciones inescrupulosas, operaciones de corruptelas con el petróleo, con el oro, con las finanzas públicas. De allí que aquí lo que hay es que ejecutar el mandato que dio el pueblo de Venezuela. Y lo dio de manera categórica, porque el 28 de julio del año pasado, repito, más de 7 millones de venezolanos sufragaron a favor de la opción que encarnan Edmundo González y María Corina Machado. Aquí no puede haber ningún tipo de vacilaciones, de divinamiento. Y eso, ¿no? Muchos venezolanos en estos momentos esperando precisamente que se dé el proceso de transición. Lo que ha anunciado Nicolás Maduro y su mano derecha, el número 2 también del régimen, Diosdado Cabello, es que ese escenario no se llegaría a producir porque se generaría además un caos total en las calles. ¿Considera que eso se puede llegar a registrar con la salida de Nicolás Maduro? No, muy importante tu pregunta porque me permite salir al paso a esta maniobra publicitaria
con la cual quieren generar pánico, confundir la verdad. Y la verdad es que el caos ya existe en Venezuela. Es un caos cuando tenemos a más del 70% de la población en situación de pobreza. El caos lo representa Maduro, que ha desbaratado la principal industria petrolera de Venezuela, que ha vaciado las reservas internacionales. Mire, en Perú, por ejemplo, desde que salió el presidente Fujimori hasta ahora, creo que han habido 10 presidentes. 10 presidentes. Y en medio de esa crisis, Perú tiene, creo que no menos de 85.000 millones de dólares de reservas internacionales. Y en medio de todos estos conflictos de orden político que han estremecido al Perú, más o menos se controlan las variables de la inflación, del control de cambio. En Venezuela no llegamos ni a 5.000 millones de dólares de reservas internacionales. Y hay que ver la riqueza de Venezuela en materia de petróleo, por ejemplo, en comparación con el Perú. Pero ¿qué ocurrió en Perú? Que en Perú se ha preservado la autonomía del Banco Central. En cambio, en Venezuela, el Banco Central de Venezuela ya no es un instituto emisor, lo convirtieron en una imprenta para fabricar dinero inorgánico, para celebrar todo tipo de corruptelas. De allí que el caos está en Venezuela con el colapso de los servicios públicos. La gente sufre de apagones porque se va la luz, no hay agua potable, no hay gas doméstico, la gente no tiene a veces cómo hacer el mercado con salarios que están muy por debajo de $2 al mes. Esto parece que fuera una mentira mía, pero no lo es. Es la verdad que está en los hechos, que está en las certezas a las cuales acabo de hacer referencia. De allí que la verdad verdadera es que el caos comenzará a desaparecer cuando se inicie el gobierno de transición. El gobierno de transición tiene una nueva brisa para Venezuela, vientos de cambio, para que dejemos este abismo de la pobreza e inauguremos una etapa en donde la gente pueda comenzar a vivir con dignidad, con paz, y se dé además el reencuentro de los venezolanos. Esos miles de venezolanos que están en Perú, o que están en Ecuador, o que están en Chile, o que están en Argentina, Dios mediante, junto con los que están en Europa o en los Estados Unidos, volverán a tirar su mirada hacia la patria amada para compartir la responsabilidad de la reconstrucción de nuestro país con Edmundo González y con María Corina Machado. Y eso, ¿no? Porque es el tema, además del regreso también a la democracia. Mucho se ha criticado que se esté aceptando de alguna forma la intervención de Estados Unidos en la caída del régimen de Maduro. Usted como ex autoridad, además en Venezuela, ¿qué opina del despliegue y de la ejecución que está haciendo Estados Unidos? El mensaje también que da de que Maduro va a caer. Bueno, esto no es una página nueva de esta historia. Vale la pena recordar que antes del primer gobierno del presidente Donald Trump se elaboró lo que llamaban la lista Clinton. Allí se comenzaban a señalar las personas vinculadas con irregularidades, de corrupción, etc. Luego incluso vinieron las medidas del presidente Obama. Luego, en el primer gobierno del presidente Donald Trump, busquemos allí en las redes sociales cerco antinarcótico, y recordaremos o podremos confirmar que también se impulsaron medidas para combatir el narcotráfico y que luego el propio presidente Joe Biden ofreció una recompensa que ha escalado a $50 millones, el doble de lo que se ofrecía por la captura del terrorista más temible de la humanidad, que era Osama Bin Laden. De allí que estas operaciones antinarcóticos no son nuevas. Lo que ocurre es que Maduro, en vez de retroceder, en vez de contener sus ímpetus y sus relaciones con el bandidaje dedicado al narcotráfico, lo que hizo fue incrementar. Y en Colombia se incrementó el número de hectáreas en las que se siembra hoja de coca, se incrementó el 70 y tantos % la producción de cocaína. Desde Venezuela se trafica cocaína hacia Estados Unidos, y como lo ha dicho el propio presidente Donald Trump, por cada vez que se elimina una lancha donde llevan miles o centenares de kilos de cocaína, se le preserva la vida a 25.000 ciudadanos. De allí que es una lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, porque la situación se complica cuando se comprueba que, por ejemplo, Nicolás Maduro, de una u otra manera, ha convertido en la guarida y en el escondite de grupos de la narcoguerrilla colombiana, y también que el régimen de Maduro le ha venido otorgando documentos de identidad de Venezuela a ciudadanos de origen iraní.
Y ellos son los que sostienen entonces que Maduro siga ahí. Bueno, eso es como las mafias, Cintia. Yo he recordado con lo que los libros que uno ha leído, las historias que a veces han sido noveladas, que indican que cuando alguien se mete en el narcotráfico difícilmente sale, porque el narcotráfico tiene puerta de entrada pero no tiene puerta de salida. Y Maduro es un rehén de la élite castrista, de la élite cubana, de esas mafias o de esos grupos que tienen intereses geopolíticos, porque por ejemplo Rusia, Irán tiene intereses de orden geopolítico y por eso para ellos es significativo tener alguna presencia en ese tablero donde Maduro es movido de acuerdo a los intereses y de acuerdo a la conveniencia de cómo se coloca la pieza o el peón en ese tablero. De allí que tiene que haber presión, tiene que haber más presión. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Los venezolanos, ¿qué más se nos puede pedir a los venezolanos? ¿Qué más sacrificio? ¿Qué más acciones? Hemos hecho de todo y ganamos las elecciones, tenemos las actas. Maduro no ha podido ni siquiera falsificar las actas, no ha podido hacer un fraude, lo que ha hecho es un golpe de Estado a la soberanía popular puesta de manifiesto en las elecciones del pasado 28 de julio. Y ahora, en medio de esta coyuntura que tenemos ya, de que todos hablan incluso de que esta salida de Nicolás Maduro se podría ejecutar antes de que termine el año, es decir, ya en los próximos días, ¿cuál es el papel que juega María Corina Machado? María Corina forma parte de esta llave que ha hecho con el mundo. Es una fórmula que tiene un gran respaldo dentro y fuera del país. Después de las elecciones que acabo de citar, las del 28 de julio del año pasado, donde el mundo gana con casi el 70%, el número de respaldo a la idea del cambio de régimen ha subido 80, 85 y ahorita el 90% de los venezolanos respaldan la opción del mundo de María Corina. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tenemos que leer estos dígitos? Bueno, que en ese 90% se deben contar a mujeres y a hombres que antes votaban por Chávez o votaron incluso por Maduro, pero que hoy ya están realmente agotados de esta tragedia, cuyo responsable es sin duda alguna Nicolás Maduro. Por lo tanto, el liderazgo de María Corina Machado es cada día creciente. Ha sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz, precisamente por su voluntad y su talante pacifista. Pero María Corina ha dicho generosamente que ese premio Nobel es de todos los venezolanos, es de todas las familias de Venezuela, porque al fin y al cabo, como ella misma lo ha destacado con sus propias palabras, fueron las mujeres y los hombres de Venezuela los que hicieron posible esta épica, la de hacer las elecciones primarias desde el 22 de octubre del año 2023, la de organizar los comanditos, que fue una extensión o una red humana que cubrió toda Venezuela, los que pudieron recoger las actas, medio de la gran sorpresa que se llevó el régimen, de que el día 29 de julio amanecimos con las actas en las manos, lo cual le ha permitido al Mundo González y a María Corina confirmar ante los ojos de los observadores internacionales que efectivamente hubo un veredicto incuestionable que solamente le ha dado la espalda a Nicolás Maduro con su empeño de seguir usurpando los poderes públicos. Claro, y todos hablaban, ¿cierto?, en medio de las elecciones de julio del año pasado, precisamente eso, que esas elecciones iban a ser diferentes e iban a ser el cambio contundente. Sin embargo, no se logró concretar el tema de que asuman los verdaderos ganadores, porque hemos visto cómo Nicolás Maduro hizo de todo para permanecer en el poder. Muchos ciudadanos aún se preguntan eso, ¿no? Con la caída de él, en el escenario que Estados Unidos logre su objetivo, que es la captura de a quien califican como el mayor narcotraficante a nivel mundial, ¿el proceso de transición va a poder darse de manera efectiva o consideran ustedes que aún hay grupos que puedan tratar de bloquear este proceso de transición? ¿No? Hablábamos antes del caos en las calles, pero ya, si no tienen estos grupos para generarlo, ¿se puede mantener la transición y llegar a la democracia en Venezuela con la caída de Maduro? Es que lo más importante en destacar nuestra respuesta a tu interrogante, a tu inquietud, es de reiterarle a la audiencia que el mundo y María Corina tienen un plan de acción de gobierno. Incluso están previstas las medidas, los decretos, los proyectos que deben comenzar a activarse relancinamente las primeras 100 horas, los primeros 100 días,
porque este es un plan que se denomina Tierra de Gracia, que viene siendo elaborado hace años y que lo ha asumido con mucha pasión el Mundo González. Son equipos multidisciplinarios que se plantean la reactivación del Estado de Derecho, levantar de sus cenizas las instituciones que están postradas, cómo recuperar la economía de Venezuela. Venezuela llegó a tener un desplome de su Producto Interno Bruto cercano a los 80 puntos. Cómo poder avivar el aparato industrial, comercial, reabrir las miles de fábricas, de empresas que han cerrado, que han quebrado. Cómo comenzar a reconstruir el tejido humano, porque en Venezuela están metidos allí en un abismo de pobreza millones de familias. Familias que están rotas, como lo hemos venido comentando, y ustedes lo viven en Perú, en Ecuador, en Chile, donde vemos a miles de venezolanos que jamás llegamos a pensar que íbamos a tener que emigrar. Pues bien, todas esas políticas, todas esas iniciativas van a ser garantes de que en Venezuela va a haber gobernabilidad, que vamos a ir superando este caos que nos está dejando, esta estela negra, diabólica que nos deja Nicolás Maduro, para que Venezuela pueda retomar esa senda del progreso y sobre todo de la paz. Pero para que haya progreso en Venezuela tiene que haber libertad, y la libertad quien la tiene trancada es Nicolás Maduro. Él fue derrotado y él forma parte de esas tiranías sanguinarias, crueles, que no les importa seguir causándole dolores al pueblo. Fíjese usted que en medio de todas las cosas que se pueden decir de Bolivia, ahora de Honduras, allí hubo cambios y el pueblo decidió, y nuevo presidente en Bolivia, nuevo presidente que está por definirse en Honduras, se ratificó el liderazgo de Milei, se ha recuperado la democracia en muchos países de América Latina, y Venezuela no puede ser la excepción, como tampoco lo será Cuba, y como tampoco lo será en este mosaico la situación de Nicaragua, que está siendo cada día más ultrajado ese pueblo por el binomio dictatorial que está también allí enquistado en las instituciones nicaragüenses. Muchísimas gracias por el análisis que ha hecho del panorama que se viene para Venezuela en medio, además de esta coyuntura y del contexto que tenemos de que sigue el despliegue en el mar del Caribe. Hablábamos con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. Amigos, nosotros hemos llegado al final de Radar 24. Gracias como siempre por su compañía. Los invitamos, por supuesto, a comentar y participar. ¿Y qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué se viene para Venezuela de concretarse la caída de Nicolás Maduro? ¿Cómo es lo que se viene anunciando por parte, además de Estados Unidos, que lo tiene siempre como objetivo de detención, ya que, como le hemos contado aquí en Radar 24, lo califican o lo señalan como el líder del Cártel de los Soles, una organización que es calificada además como organización terrorista extranjera? Comenten y participen con sus opiniones, y los invitamos también siempre a suscribirse al canal de YouTube del Diario Gestión, activar la campanita para estar conectados. Nos vemos mañana con más información y análisis. Chao.